Buenas tardes. Estamos en distintas localizaciones. Iba a decir que estamos en el Instituto Cervantes de Albuquerque, pero no es así. Estamos en México, estamos en España, estamos en Albuquerque, Nuevo México, y estamos encantadas aquí en el Instituto Cervantes de Albuquerque de ser los anfitriones de esta charla que se engloba dentro de un ciclo que se realiza desde la sede de Madrid por el 30 aniversario de nuestra institución, del Instituto Cervantes, un ciclo que lleva por título Espacios Ocupados y que coordina, y tenemos que darle las gracias a María José Magaña por todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo para llevar esto a término. Desde aquí estamos encantados de que sea precisamente un tema relacionado con alguien muy vinculado a esta zona de Estados Unidos, del Southwest, del suroeste de Estados Unidos, que ya no sé ni traducir el Southwest, y de alguien que realmente en Albuquerque y en El Paso pues tiene una presencia muy, muy importante. Este proyecto, cuya curator, comisaria, curadora, como prefiramos llamarla, es Nekane Aramburu, es un proyecto del que ella nos hablará con más profundidad, pero que se va a dividir en dos fases. Esta es la primera, que es esta charla virtual en la que nos reunimos diversas mujeres de diversos ámbitos para hablar sobre este proyecto, y después a lo largo del 2022 no tenemos todavía la fecha concreta y todo depende de las restricciones que se impongan por la pandemia en la que parece que estamos viviendo. No sé si sabéis que ha habido una pandemia el año pasado y parece que sigue. Esperemos que en el 2022 ya todo se vaya tranquilizando y el gobierno deje en paz y podamos hacerlo presencial. Pero bueno, este es el primer paso para iniciar este proyecto en el que estamos implicados desde el Instituto Cervantes de Albuquerque y estamos encantadas. Voy a empezar por orden inverso. Tenemos con nosotros a Ana Gallardo. Ana Gallardo está muy vinculada a este proyecto. Nekane y ella son las artífices de todo lo que va a suceder durante todo este tiempo en Albuquerque, sobre la figura de Teresa Urrea y sobre este proyecto de Mujeres Santas. Ella es artista, es autodidacta, sabe mucho de espacios ocupados porque a lo largo de toda su trayectoria, donde ha estado, ha llevado el arte y ha creado propuestas artísticas realmente muy, muy interesantes. Ella ahora mismo está en México y bueno, pues es parte fundamental de este proyecto. Después ella nos irá contando un poco más cuál va a ser su participación. Otra de las personas invitadas es Lisa Padilla. Lisa Padilla está aquí en Albuquerque. Te damos las gracias infinitas, Lisa, por estar con nosotros. Y ella es la impulsora, bueno, la coordinadora de un proyecto que se llama New México con Mujeres, que está enfocado fundamentalmente en la justicia de género y tiene contactos al más alto nivel, ¿no? Ella es la representante de este proyecto delante de la OEA, lo cual nos parece especialmente significativo. Queríamos tener a alguien aquí en Albuquerque que pudiera manejar bien este tema, que estuviera muy vinculada a todo lo relacionado con la cultura de género y con la justicia de género, y que pudiera entender bien este proyecto. Y desde el Instituto Cervantes de Albuquerque pensamos que Lisa Padilla era la persona perfecta, que después, cuando se haga presencial, pues será una de las de los vértices de todo este proyecto y podrá aglutinar a personas que estén interesadas en lo que vamos a hacer. También tenemos, por supuesto, muchísimas gracias, Gillian Newell, que está en Chiapas ahora mismo. Y bueno, ella es antropóloga, doctora por la Universidad de Arizona,
Tenemos que recordar que se graduó cum laude, que estas cosas son importantes. Y bueno, y ella hizo un artículo hace ya, no sé si 20 y pico años, un artículo que yo leí con muchísimo detenimiento cuando tanto María José como Nekane me hablaron de este proyecto, en el que habla de la vinculación de Teresa Urrea con la cultura chicana, como una precursora, sin saberlo, de todo lo chicano, o bueno, o sabiéndolo, pero me parece especialmente interesante que 20 años después se haya recuperado este artículo para que muchos estemos leyéndolo y muchos más lo vamos a estar leyendo para este proyecto. Y bueno, Nekane Aramburu, que ha sido, pues ya lo comentaba, el artífice de este proyecto englobado, de su propio proyecto que se ha englobado dentro del gran proyecto de espacios ocupados del Cervantes, que se ha hecho en 12 Cervantes distintos, en distintas modalidades, no este mismo, sino otros. Y Nekane va a ser un poco la persona que va a estar desarrollando todo este proyecto, tanto ahora, virtualmente, en esta charla, como cuando se haga presencial. Nekane, bueno, tiene una trayectoria dentro de la gestión cultural amplísima. Su último trabajo como directora de alguna institución fue en Esvaluar, en Palma de Mallorca, un sitio que yo conozco bien. Y nada, muchísimas gracias, Nekane, por traernos todo esto. Te dejo a ti la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por acoger el proyecto, el entusiasmo, estar ahí, que eso es muy importante, y por supuesto pues a la Casa Madre impulsora, el Instituto Cervantes María José Magaña, de este gran proyecto que es Territorios Ocupados, ¿no? Y tan necesario, no solo bueno, por visibilizar lo que son los Cervantes, sino además por lo que constituye ahora a nivel de situación, ¿no? de fronteras, de lugares, de lo que une también, ¿no? En este caso, que es el idioma castellano a los territorios. Bueno, voy a hacer una introducción general y después iré perfilando el porqué del proyecto de Teresa Urrea en este lugar tan peculiar de Estados Unidos, ¿no? Me interesa mucho que Territorios Ocupados sea un espacio también, en este caso ahora mismo virtual, donde biografiar desde las fronteras, ¿no? Hablamos de frontera, hablamos de vulnerabilidad, y en sí la propuesta es un reto más allá de los tiempos, saltando la historia y proyectando el futuro, de una manera de avanzar desde los procesos participativos y trabajando con contextos locales. Frontera geográfica y frontera entre los tiempos. La idea es experimentar nuevas formas de biografiar a través del material escrito y el audiovisual, el análisis de la memoria oral y las prácticas de construcción horizontales y en red. Buscamos otras formas de narrar de la intimidad de lo real vivido desde la perspectiva de género, en apertura con las actuales dinámicas sociales para repensar memorias. Me gustaría recordar cómo Silvia Plath escribió algo así como: soy la chica a la que le pasan las cosas, y para ella escribir era una forma de control de su vida, ¿no? Por eso proponemos nuevas maneras autónomas de narrar. Y es el sentido, ¿no?, de este proyecto que vamos a desarrollar en 2022. Se centrará en materias relacionadas con la sacralización popular, las mujeres santificadas y la reconstrucción de las narraciones sobre ellas para situarnos desde ellas. Por ello, estas revisiones identitarias y de géneros se vinculan al proyecto Mujeres Santas. Y bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero este proyecto lo comencé a visibilizar en 2019, a pesar de que llevaba bastantes años en ello, cuando trabajaba de curadora o docente en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Ahí, bueno, visibilizando que había casos de
de santificaciones populares, pero que estaban vinculados a casos de mujeres que habían sido bien maltratadas o que habían muerto por feminicidios, pues surgió esta cartografía en la que lo primero era intentar recopilar toda la información y ponerla de alguna manera al alcance del presente, ¿no? De poder generar un cajón archivístico para poder visibilizar los casos que había cartografiado en los últimos años y que ya a partir de 2019, cuando había dejado, como ha dicho Silvia, mi última gestión institucional, poderme focalizar a desarrollar tanto desde la materia de la investigación como sobre todo también desde el campo de nuevas pedagogías o nuevas mediaciones que es un poco lo que pretendemos también con Mujeres Santas como una caja de herramientas, ¿no? En la historia de Teresa Urrea hay varios hechos que son fundamentales, ¿no? Algunos presuntamente históricos, otros que tienen más que ver con la leyenda, con la oralidad de la sabiduría popular, ¿no? Pero nos va introduciendo a una búsqueda de lugares de memoria precisamente entre la frontera y entre los siglos, ¿no? Que es donde, en la época en la que ella vivió. Y el que ha perdurado, porque como comentábamos en nuestros encuentros, con las diferentes agentes que están actualmente involucradas en este proyecto, prácticamente ya no queda mucho del boom de la santificación y de la construcción de Teresa Urrea como un personaje heroico, y quedan las novelas, ¿no? Las dos que más se están divulgando actualmente, que es la de Brianda Domenech o la de Luis Alberto Urrea. Entonces, a partir de toda esta estructura en la que nos han presentado una presunta biografía de Teresa Urrea, queremos trabajar con colectivos de mujeres activistas, con asociaciones comprometidas con la violencia de género, con antropólogas, con historiadores, con trabajadores de la cultura, con artistas de las artes visuales, escénicas, mediadoras sociales, formadoras de grupos en diferentes situaciones de riesgo, ¿no? Esta problemática, ¿no?, de la biografía se ha abordado mucho desde diferentes vertientes, pero sobre todo también se ha abordado desde los países tanto de América Latina y en menor grado de Estados Unidos, ¿no? Pero me referiré, por ejemplo, a alguien como Cristina Rivera Garza, que ella nació en la frontera noreste de México y ha escrito mucho. Y también se atrevió, después de una etapa lógica de duelo, a hablar del asesinato de su hermana, ¿no? Y ella, por ejemplo, ha llegado a escribir: el feminismo no solo es acerca de los seres humanos, es acerca de todos estos elementos no humanos con los que convivimos, es acerca de una ética de estar sobre la tierra. Entonces, como pensamiento, dice, me parece el más lúcido, los más lúcidos como disensos, me parecen los más importantes de los que hay que ponerlos en atención. Bueno, en el caso de Teresa hay muchos aspectos, ¿no? Aparte de su muerte prematura a los 30 años, después de una especie de deambular misterioso, errático por Estados Unidos al salir del exilio de México, ¿no? Por una parte es la historia que se crea por su supuesto enfrentamiento con el gobierno de Porfirio Díaz, donde llegan a decir que es una especie de Juana de Arco mexicana, y de donde quedan restos como el monumento de Tomochi, donde, bueno, pues es una escultura donde aparece también, bueno, pues con una serie de guerrilleros, ¿no? Pero también representa una reivindicación de lo corporal colectivo, que ya lo veremos cuando entremos más en profundidad en ella, en su capacidad de protoactivista comprometida, en su reconstrucción respecto a lo esotérico y sanador en cuanto a medicinas alternativas, considerando el momento. Hay que decir que Teresa curaba con las manos, con las hierbas, que Teresa era medium y que a partir de la información que le llegaba transmitía diferentes mensajes, ¿no? Era alguien a los que las personas llegaban en peregrinaje a consultarle y a dejarse sanar por ella. Pero además fue una mujer independiente dentro de lo que cabe en una situación de hija bastarda, que se
crece de una manera un poco salvaje, con una familiar maltratada también, y que finalmente es acogida en la casa de su padre y que, bueno, a través de esto se vincula también al movimiento chicano, ¿no? Y me gustaría también que la imagináramos, porque todo el proyecto también intenta sentir cómo sentía Teresa, ¿no? Cómo se sentía cuando estaba de moda en los salones espiritistas, ¿no? En el siglo XIX, y cuando los periódicos eran lugares donde se recogía con una certeza de lo real sus declaraciones, donde aparecen reproducidas sus manos, ¿no? Por ejemplo. Y voy por eso a situar o apoyar un poco visualmente esto que estoy comentando a través de unas imágenes que voy a compartir. Bueno, pues voy a presentar unas imágenes para apoyar lo que he comentado. Básicamente, todas estas fotografías corresponden a los casos de mujeres santificadas, pues porque o bien fueron víctimas de feminicidio o bien autoinmolación, bueno, diferentes formas de acabar prematuramente en una vida que luego ha sido reconocida por los coetáneos de su momento, porque eran personas que realizaron o en vida o después de muertas milagros o curaciones. Esto me llevó a la creación de la web para, como he dicho antes, que es esta la dirección de Mujeres Santas, y que gracias a un colectivo que es Hipermédula, que luego, bueno, apoyó también, están situados en Córdoba, Argentina, que también es uno de los puntos donde se han producido diferentes situaciones de santificaciones populares, a generar este reservorio, ¿no? de casos. En la web lo que podemos encontrar son diferentes apartados: el proyecto general, el archivo donde está una breve biografía, cuestionando muchísimo el hecho de que exista la biografía en sí y cómo estamos biografiando, ¿no? Que es una de las cuestiones más importantes que nos acompañan en este proyecto, ¿no? Porque generalmente ellas, salvo en el caso de las que son más populares, como, bueno, pues o Teresa Urrea o Gilda, las biografían porque han muerto de una manera violenta. Entonces se reproduce su historia a través o bien de la memoria oral o bien a través de lo que aparece en prensa, porque son casos de sucesos, ¿no? Entonces, es una reconstrucción a partir, generalmente sus biografías, a partir de datos que básicamente son reales, pero donde se las imagina y solo tienen representatividad por su muerte violenta o por estos hechos. Es decir, también no sabríamos de Teresa Urrea si no fuera una curandera popular en su época. Luego ya, después del boom Teresa en aquel momento, luego ya se ha olvidado, incluso se ha perdido dónde está su santuario en Sonora, y bueno, pues nos aferramos a esos hechos y esa manera, digamos, como cronológica de narrar las vidas, ¿no? Por datos de dónde nacieron, quiénes era su familia, en qué trabajaba, cómo eran ellas físicamente. Bueno, luego el apartado de documentación, también en algunos casos sucede que se hacen como documentales o series, que también siempre abordadas con un tipo de lenguaje heteropatriarcal. Luego en la web explicamos también, por ejemplo en el blog, pues algunos monográficos concretos, que sí que es ciertamente una labor más de curaduría, y luego, bueno, pues las diferentes colaboraciones o las diferentes situaciones de compartir los talleres. Bueno, esta es una imagen que ha llegado hasta nuestros días de Teresa, es la típica imagen. Bueno, ella nació en 1873, muere en 1906, como vemos, es una mujer a caballo entre fronteras, pero también entre tiempos, como bisagra, ¿no? Entre diferentes culturas y diferentes momentos. Claro, hay que imaginarse a una Teresa que no tiene, digamos, que una formación
cultivada, cómo llega a Estados Unidos cuando realmente llegan a Estados Unidos porque son condenados al exilio por causas políticas, ¿no? por la dictadura de Porfirio Díaz. Esta es una imagen de Teresa con su padre, es decir, que de ser hija ilegítima nos la encontramos que acabó viviendo en el rancho de Tomás Urrea, y también la típica imagen de época decimonónica. Llegó, y bueno, gracias Gillian por pasar también el dato específico. Se publicaron diferentes reportajes en la época. Esta además me parece especialmente relevante, ¿no? El cómo se focaliza en el poder de las manos de Teresa, ¿no? Que se ha revelado a través de la construcción iconográfica, pues como sucede, que es una de las cuestiones también que realizamos en Mujeres Santas, ¿no? Cómo decodificar la interpretación de los símbolos y los signos que se asocian a todas estas mujeres presuntamente santificadas popularmente, en las que, bueno, en este caso además tiene el ingrediente que se le suman estos iconos revolucionarios, ¿no? En lo que, bueno, se le adopta esta postura también muy vinculada al catolicismo, que suele ser unos anclajes muy utilizados también en todas estas construcciones mediáticas del momento de la santa, ¿no? Lo mismo que en muchos casos se las elimina sus rasgos indígenas para europeizar el rostro y blanquearlas. Y este, bueno, es el monumento también, esta construcción épica que se realiza de la imagen de Teresa. Bueno, y como no quiero que sea como un monólogo, sino que podamos también incluso compartir nuestras dudas entre nosotras, creo que sería importante que dejara también paso a Gillian, que fue un gran descubrimiento su texto, porque es un texto que se adelanta con casi 20 años a lo que es todas las cuestiones de colonización, de feminismo, y fue un análisis bastante riguroso en lo que aporta una serie de pistas que reinterpretan también la imagen de Teresa, pero sobre todo porque la muestran desde una manera sin estar cargada de los estereotipos que nos preocupan tanto a la hora de biografiar o de generar historiografías tanto de la historia contemporánea como de las historias del arte. Así que nada, muy feliz de poder también estar en esta sesión, tanto con Gillian como con Ana Gallardo, que es la artista con la que vamos a compartir estas sesiones de trabajo ya in situ. Y la idea también de Mujeres Santas, lo adelanto un poco, y en el caso de Teresa también se va a ver de una manera muy práctica, ¿no? Es poder decodificar todas estas construcciones con creadoras y creadores de diferentes ámbitos para poder analizar y poder revisitar su situación real, ponernos un poco cómo eran ellas desde la horizontalidad de sus vidas sesgadas prematuramente. Y creo que en este caso Ana Gallardo es una magnífica compañera de aventuras, porque precisamente la base de su trabajo, que luego ella hablará de ello, radica en ello. Y luego, bueno, Lisa, que va a ser también quien nos va a hacer un poco de guía del contexto para poder construir con los diferentes colectivos allí en Nuevo México. Pero bueno, Gillian, muchísimas ganas de poder escucharte y de poder aproximarnos a esta versión que haces de Teresa, de Teresita. Muchas gracias, ¿no? Realmente es un placer en muchos sentidos, ¿no? En parte, pues siempre es divertido trabajar y hablar de una investigación que uno ha hecho, pero pues sobre todo, ¿no? Lo que ahora voy viendo es un nuevo contexto, pues un nuevo contexto que a la vez es el contexto de siempre, ¿no? De alguna manera. Y es interesante ver
cómo de alguna otra manera ¿no? sigue en ese sentido también en vida, ¿no? La Teresa Hebrea y cómo sigue aportando y sigue su historia y todo lo que va alrededor relevante, ¿no? Y cómo ciertos elementos han cambiado y otros elementos no han cambiado, ¿no? Por bien y por mal. Entonces, pues agradezco muchísimo la invitación. También a un nivel personal lo agradezco mucho porque uno hace una investigación y no que te olvides de ella, pero pues lo haces y tú vas avanzando, ¿no? Y sigues en otras pistas. Y cuando ya alguien encuentra, primero que encuentra el artículo y lo lee, ¿no? Y le gusta y que te tome la iniciativa de buscarte, pues es algo que como ser humano, pues uno lo agradece y como investigadora, pues es todavía pues más bonito, ¿no? Y ahí es donde también yo siento que como mujer sí me toca el corazón, porque sí, cada vida es una vida de lucha, ¿no? También de los hombres. Pero de repente las mujeres y en la academia también es así, pues cuesta tantito más, ¿no? Por todas las razones que ya conocemos, ¿no? Entonces, pues, no, yo ahora ya soy madre y pues mi hija menor tiene 9 años, entonces yo también voy saliendo de ese periodo donde estás tratando de hacer todo y uno se siente de repente que debes de ser mujer santa, pero no lo eres. No, tu hija no se ha bañado en 2 días, pero no se va a morir, ¿no? Entonces, también en ese sentido es como muy simbólico para mí ¿no? que viene ese instituto que ni conocía yo y ahorita investigando un poco, pues hasta ¿no? me toca el corazón que es tan profundo, ¿no? Y pues agradezco esos, ¿no? Pues el honor realmente, ¿no? De estar así, aquí y también la importancia, ¿no? Que uno siente y la hermandad, ¿no? Yo crecí con padre y madre, pero mi mamá se suicidó cuando yo era joven, entonces yo soy hija única, ¿no? Entonces crecí, pues, sobre todo en el ámbito de hombre y pues, ¿no? Sentir, ¿no? Ya esa, ser mujeres entre mujeres, pues para mí es un poco una experiencia nueva y es muy grato, ¿no? Muy interesante y muy fructífera. Entonces siento que esta es parte de esa nueva fase de la vida, ¿no? Uno dice que hago la menopausia, pero es una fase, yo siento como muy rico y siento que, ¿no? Los celebro, ¿no? Que ustedes, pues, me permiten también desarrollar en ese sentido y estuve viendo un poco los videos de los talleres de Ana, el TED Talk ¿no? Y la escuela de envejecer y es algo que, pues, no, ya las ganas, ya todo nos ocupa, ¿no? Estamos en eso, aunque somos jóvenes y chiquitos, entonces ya es algo donde necesitamos, ¿no? Hacer ¿no? Ese equipo y equipamiento también, tanto emocional, ¿no? Tanto en hechos y más, ¿no? ¿no? Realmente global, ¿no? Con todas esas conexiones, ¿no? Entonces, para mí también van muchos elementos, pues que son mismos los temas, ¿no? De los talleres que ustedes están y van a estar desarrollando y lo que he visto que ya es el trabajo del Instituto Cervantes, ¿no? Entonces, ¿no? Muchísimas gracias. Como académica, ¿no? Y como holandesa somos un poco de repente como muy directos. Y obviamente pues el tema da para estar hablando por horas, por días, por semanas, pero pues tenemos el tiempo corto por lo mismo, ¿no? Todos tenemos tiempos cortos. Entonces sí quisiera llegar un poco como que a la tarea que me han encomendado, ¿no? Y es hablar tal vez no tanto de la vida de Teresa, ¿no? Tenía yo entendido que me fue más preguntado de cómo es biografiar, ¿no? ¿Cuál es la metodología de biografiar la vida y la persona de una persona como Teresa Aurea, ¿no? Entonces ahí van elementos metodológicos. Y ahí es donde a mí me gustaría, ¿no? Cuando uno
va pensando y, no, literal, o sea, fui a mi caja de apuntes de Teresa Oreja y de toda esa investigación, ¿no? Bajo polvo y todo, ¿no? ¿Dónde está esa caja? Entonces fue literalmente regresar ¿no? Una vida mía de hace 20 años, porque hice la investigación en 98 y 99, y fui dando, ¿no? Tratando de dar sentido. Y también pues con la visión que tengo hoy en día, ¿no? Ya hoy en día estoy investigando carnavales soques, que son un grupo indígena aquí en el sur de Chiapas. No es un grupo maya, ¿no? Chiapas tiene más etnias, no solamente la etnia maya. Entonces, obviamente, pues son también símbolos, pero símbolos en cierta manera de otro índole, aunque al mismo tiempo pues seguimos con esa esfera de indígena, ¿no? Las fiestas también pues son de alguna manera un espacio ritual, sagrado, ¿no? Y hay santos obviamente a cual también adoran, y hay los elementos, ¿no? Como el agua, la tierra y etcétera, ¿no? Entonces hay parecidos y hay obviamente parecido en el interés en símbolos, ¿no? Cómo se hacen los símbolos, quién hacen los símbolos, cómo cambian los símbolos en el tiempo, de dónde vienen diferentes símbolos y cómo interactúan y cómo confluyen, ¿no? Entonces, ya pensando eso y tratando de poner como ¿no? un orden que luego puede servir realmente como una metodología, pues me gustaría empezar con, ¿no? el primer punto, que no hay una metodología, ¿no? Realmente cada uno construye su metodología, ¿no? Y en ese sentido es importante mantener también esa apertura, esa libertad y esa autonomía, ¿no? Y lo digo como mujer, pero también lo digo como investigadora postestructuralista, ¿no? Donde realmente ¿no? Necania lo dije, ¿no? O sea, biografiar es justamente crear y hacer, ¿no? Ese camino, y ese es propio a cada uno, ¿no? Tanto del tema que tú investigas como tu mismo camino, ¿no? Entonces también, como ya señalé, pues, ¿no? Los pasos que yo seguí son los pasos que yo seguí hace 20 años, ¿no? Entonces, primero reflexiono sobre eso y ya luego hablaré un poco con esa visión del yo 20 años después de la investigación, ¿no? Donde ya, pues sí tiene uno más experiencia, aunque de repente uno dice, tengo las mismas inseguridades, ¿no? Pero donde el beneficio de poder hacer la mirada, ¿no? Atrás, en el retrospector, dices, ah, sí hice algo que sí sirvió, ¿no? Y a lo mejor parte de esa inseguridad pues es nuestra manera de ser, ¿no? Y hay una parte en la inseguridad que tal vez no debemos de tomar tan pegado, ¿no? O tenemos que aceptar como parte del camino, pero no como la definición del camino, ¿no? Y aprender como justamente de desconectarnos de esa inseguridad en el sentido de que nos puede desabilitar, ¿no? Entonces, obviamente sí reconocerlo y trabajarlo, pero ese no es la definición de uno, ¿no? Entonces, cuando ya fui a hacer esa relación de cómo yo armé la investigación, pues también algo que hacemos mucho como antropólogos es primero, ¿no? Ver la pregunta, o sea, cómo abarcamos una investigación, ¿no? De qué consiste mismo, ¿no? Entonces, parte de lo que yo vi, ¿no? Primero, obviamente, pues fui a la persona, ¿no? A Teresa Oreja, o sea, tenemos una persona al centro, bueno, pues hay que buscar todo lo que podemos de esa persona, ¿no? Entonces, literalmente yo lo agarré de esa manera. Cuando de alguna manera mis profesores me decían, no, pues no tienes que investigar todo, pero para mí yo no podía, ¿no? Entender toda una persona sin tener todos los detalles que yo podía encontrar, ¿no? Entonces fui a archivos históricos, fui a archivos de periódicos, ¿no? Fui a México, fui a Nueva México,
fui a Arizona, no fui a California, pero sí pude en internet, había ya internet, consultar algunas cosas. Y en México también conseguí mucho y no, pregunté a muchísimas personas que tenían, ¿no? Yo en ese momento pues vivía en Tucson, estaba en la Universidad de Arizona, entonces localmente había archivos donde podía consultar, donde había elementos, y fui también a las redacciones exteriores en México y al Archivo General de la Nación para leer los periódicos de la época y también ver qué había realmente de archivos en el archivo de la defensa, ¿no? Si era elementos de frontera y de seguridad, dije, pues debe de haber algo, ¿no? Y sí encontré algunas pistas, ¿no? Entonces, ¿no? Busqué. También hablé con personas quienes estaban vinculados con la investigación. Hablé con un señor que vivía en ese momento en Silver City, en Nueva México, Luis Pérez, que estaba investigando su vida. No logré hablar con Brianna Domecq, pero sí leí su novela. Logré contactar después de muchas vueltas y de manera también muy casual, porque yo di una presentación sobre Teresa y de ahí me habló quién es el bisnieto de Teresa Urea, ¿no? Luis Urea. Entonces fue también, los dos estábamos sorprendidos porque si yo no hubiera ido a esa conferencia no lo hubiera yo conocido, ¿no? Y no tenía saber, ¿no? Conocimiento de él. Entonces, pero eso fue ya muy al final de mi investigación. Y tuvimos ahí dificultades porque él se mudó, entonces, ¿no? Todas esas cosas que pasan. Entonces, después de ese periodo de investigación, de tratar de, ¿no? recopilar lo más posible en imágenes y también en periódicos y ¿no? revistas, todo lo que se podía, no fui al rancho, pero sí fui a Clifton y sí vi donde se supone que ella está enterrado y también traté de buscar ahí localmente y ahí sí casi no encontré nada. Entonces, pues, ¿no? La segunda fase que hacemos cuando ya después de tener lo más posible que podemos y ya cuando te das cuenta que las pistas ya no dan más, pues ya, ¿no? Literal, sentar en el piso y ver, ok, ¿qué tengo y cómo lo puedo catalogar? ¿No? ¿Qué microelementos puedo hacer? ¿No? Que obviamente una parte, pues su vida da, ¿no? Rápidamente te das cuenta de periodización en la misma vida y de ahí vas viendo pues qué tanto información tienes sobre cada parte. Pero de ahí también rápidamente me di cuenta que había la información sobre su vida y luego, ¿no? Toda una serie de información adicional que no era necesariamente sobre ella, ¿no? En su vida, pero era más bien la imagen de ella, ¿no? Y lo que decían otras que hacía o no hacía, o por qué era importante, y cómo se había involucrado, ¿no? Entonces, eso realmente correspondía a todo ese elemento que algunos llamaban, ¿no? El activismo, y otros llamaban más bien que ella no hacía nada, y que eran, ¿no? el gobierno o los diferentes grupos de poder que la pintaban mal, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí estaba totalmente una tensión muy compleja y en un periodo de tiempo que mucho ya no sabemos, ¿no? No tenemos testigos que podemos entrevistar, ¿no? Y además también obviamente en un tiempo que no era muy común escribir todo. ¿No? Poca gente tenía en ese momento conocimiento de leer y escribir. No había realmente archivos, no había el correo como lo tenemos hoy en día, ni mucho menos el internet. Y muchos archivos también ya no existen, o se han quemado o ya se han literalmente, ¿no? descompuesto en los mismos archivos porque los papeles pues, de antes no estaban hechos para durar para siempre, ¿no? Entonces fueron, ¿no? muchos vacíos y elementos donde uno se da cuenta que no puedes, o sea, como investigadora, pues no sabes cuál es la verdad, ¿no? No, ese elemento, pues obviamente fue parte de mi marco de investigación, ¿no? Entonces, como tercer parte ahí, ¿no? Después de investigar todo y catalogar lo que se tiene, pues uno ya hace como ese elemento de interpretación. Okay, ¿qué tengo y qué puedo decir con lo que tengo y qué no puedo decir?
Entonces ya fui, ¿no? Y ahí es donde pues uno, ¿no? Por eso uno tiene a los profesores, ¿no? Acuérdate de tu pregunta de investigación, ¿no? Entonces lo vinculas ya a lo que es tu interés, ¿no? Entonces, como ya señalé antes, pues a mí me interesaba mucho ese elemento de cómo se construye un símbolo y qué son los elementos que construyen ese símbolo, ¿no? Entonces, alrededor de eso fue, ¿no? Y ahí yo mismo cuando lo hablo lo visualizo mucho en un sentido donde estás en el piso y haces como bonches, ¿no? Y vas organizando y ahí es donde también pues el biografiar es algo, para mí es algo muy físico, ¿no? Donde, ¿no? Literal, o sea, haces esos bonches y tratas de encontrar, ¿no? Cómo poner los hilos que conectan. No, obviamente esos hilos los conectes en una manera que tiene sentido para ti y para tu proyecto, ¿no? Entonces también ahí es importante y ahí es donde uno decide, ¿no? Yo aquí estoy hablando desde una postura académica, ¿no? Desde una postura de investigación donde quería yo llegar a una comprensión de cómo funciona el símbolo, ¿no? Entonces no era exactamente sobre, ¿no? La vida de Teresa Orea como tema principal, ¿no? Entonces eso es importante. Tener eso en cuenta. Entonces mismo en mi tesis, pues un capítulo es la vida de Teresa Orea y luego ya voy a trabajar cómo fue ella un símbolo, ¿no? Entonces ahí es donde ya busqué diferentes partes y realmente no tenía yo suficiente para examinar el papel del Estado, ¿no? Realmente no tenía suficientes evidencias para poder construir una interpretación más allá de lo que sentí un poco, tal vez típico o tal vez no tanto de mi interés, ¿no? Porque podía haber tomado un ángulo feminista. Yo decidí no hacerlo. Yo no llegué a Teresa Orea por eso. Yo llegué a Teresa Orea porque un profesor me lo sugirió y ese profesor había investigado el pueblo de Namiquipa en Chihuahua, muy cerca al pueblo de Tomochic. Entonces, él había ¿no? escuchado de Teresa Orea y su papel como inspiración a la rebelión de Tomochic. Entonces, él decía, no, pues me interesa que tú lo investigas. Luego, él fallece, estaban dando clases y ¿no? El viernes tenía clase con él y el lunes ya no estaba. Entonces, falleció muy, muy de repente. Pero me interesó el elemento de símbolo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a seguir ahí y vi entre ¿no? esa categoría de elementos que daba información cómo ella estaba representado, estaban los del movimiento chicano. Entonces decidí usar más bien esa investigación o esa parte, dirigir en ese sentido, porque era un tiempo de hoy, ¿no? Entonces eso también me interesaba ver cómo las figuras, las personas, pues sobreviven en el tiempo, ¿no? Entonces ese es realmente, obviamente, es un elemento de cualquier símbolo, ¿no? Que perdura. Entonces, ahí fui, ¿no? Investigando totalmente en el movimiento chicano. También hablé ahí con 3 personas que me apoyaron mucho, Raquel Goldsmith, Thomas Martínez y Salomón Valdenegro, quienes eran activistas, tanto de la vieja generación en su tiempo de chicanos de 60s y 70s, Raquel y Salomón, como también Tomás, que era de la generación actual, ¿no? Entonces, el elemento de generación, ¿no? Ayuda a estructurar también, porque de esa manera, pues empiezas a tener como un control, una indagación, ¿no? Sobre cómo se desarrolló un elemento. Y ahí es donde ¿no? me di cuenta, viendo dónde aparece Teresa Orea, pues que era sobre todo en trabajos de referencia histórica, ¿no? Los antecedentes al movimiento chicano, ¿no? Y hay otra vez, usando también la herramienta de línea de tiempo, tuve que concluir que en muchas maneras Teresa Orea sí era una parte, se puede decir, preparatoria, ¿no? Para el movimiento chicano, pero no era una influencia directa, ¿no? Entonces ahí es donde ya empecé a realmente cuestionar, entonces, ok, ¿cómo es un símbolo
qué son los elementos, y ahí es donde la idea o el concepto de memoria social era muy, muy útil, ¿no? Entonces, pues la memoria, todos tenemos memoria, hay diferentes investigadores que ya lo usan como una herramienta de investigación histórica, y donde el elemento de memoria social es donde hay los acuerdos sobre memoria, ¿no? Y memoria en contraste a una historia oficial, ¿no? Entonces, ya investigando y ya analizando, concluí realmente que pues Teresa Brea sí era una parte, se puede decir, de referencia histórica para el movimiento chicano, pero faltaba la continuación de acciones, ¿no? Entonces realmente no se podía establecer que había una conexión tanto emocional no tanto o real en términos ¿no? de actividades para realmente, ¿no? poder decir que Teresa Brea sigue y es un símbolo importante en el movimiento chicano, ¿no? Y el mismo movimiento chicano, pues es un fenómeno también de movimiento social compleja, porque surge muy fuerte en los 60s y 70s, por, ¿no? el contexto de los derechos civiles de diferentes etnias y ¿no? cómo los Estados Unidos se estaba proyectando y se estaba operando como país. Y luego disminuye realmente mucho, ¿no? Y es difícil para el movimiento chicano de mantenerse como movimiento, ¿no? Como tal. Entonces ahí también vemos que hay símbolos ¿no? que duran un rato y luego a lo mejor la relevancia ya no existe para mantenerlo como tal, ¿no? Y ahí es donde ¿no? terminé yo escribir esas conclusiones de la tesis, que realmente para que algo es un símbolo, se debe tener ese elemento emocional viva, ¿no? Si no, ya el símbolo ya no vive y sí, ¿no? Y sí se muere. Puede existir como una referencia histórica, porque pues hay, obviamente siempre va a perdurar en los libros y etcétera, pero ya no vive entre la gente, ¿no? Entonces también, ¿no? concluí que en memoria social, pues hay que mantener ese elemento de emoción, de vínculo real, ¿no? Pues siempre en vista, ¿no? Y ese realmente, pues, es una conclusión que me ha apoyado mucho en mi investigación de hoy día, ¿no? Que para que un carnaval siga vigente, se tiene que seguir haciendo, ¿no? Entonces, para que una cultura indígena continúa, se tiene que seguir ejecutando, ¿no? Como tal. Entonces, es importante proteger y continuar los elementos alrededor, ¿no? Entonces, también podemos decir, ¿no? Y ahorita es interesante porque con ese mismo taller ya se pone en cuestión, pero ¿no? se podría decir que tal vez en ese momento que yo estaba haciendo la investigación, la relevancia de Teresa Brea ya no existía o ya se había, o sea, las situaciones ya se habían mejorado para que ya no fuera necesario un símbolo así. Aunque tal vez podemos decir ahora, 20 años después, ¿no? Que sí, que siguen, ¿no? La importancia de esos símbolos, de esas mujeres santas, ¿no? Donde también la misma palabra santa, pues obviamente tiene muchos matices, ¿no? Que se deberían de explicar y mantener en mente, porque no es santa en un sentido domesticada, ¿no? En un sentido ¿no? Yo voy con todo y aquí estoy como, ¿no? El ejemplo de la pureza. Entonces, es algo pues muy fascinante, ¿no? Que yo veo del esfuerzo de hoy en día y donde también, ¿no? Ese mismo elemento pues, me ha hecho reflexionar y uno dice, bueno, pues será interesante dar seguimiento a lo que hacen ustedes para ver cuál es la siguiente época de Teresa Brea, ¿no? Y donde también, pues tristemente, podemos tal vez decir que hay continuidades, ¿no? En su misma postura
y situacionalidad como mujer que siguen siendo un elemento hoy en día, ¿no? Entonces también vemos pues, que símbolos que de repente tal vez pierden cierta fuerza, pues ahí siguen, ¿no? Y pueden otra vez cobrar sentido y tal vez cobrar un sentido diferente, ¿no? Entonces también creo que con Teresa Orea hay muchos ángulos que se pueden explorar y se deben de explorar, ¿no? Y pues ahí es donde pues una tesis de maestría también es limitado. Entonces creo que también es importante cuando uno está investigando que uno mismo se da cuenta que delimitas, pero al delimitar puedes poner otros elementos en stand-by, ¿no? Que luego tú lo exploras si uno quisiera, ¿no? Y en ese sentido, pues el ejercicio, pues nunca termina, ¿no? Como también, pues nosotros como seres humanos podemos terminar, pero nuestros seres, ¿no? Y ahí es donde también, pues el ser mujer, ¿no? Y ese para mí era Teresa, pues era una especie pues, de figura femenina que, que tuve y luego ya no tuve, y ¿no? En ese sentido, pues hay algo que también siento yo que va perdurando más allá, ¿no? De la vida de ella misma, ¿no? El cambio mismo en cómo fue referenciado, al inicio fue la Santa de Cabora y luego había quienes la llamaban la Bruja de Nogales, y ya luego cuando está en los Estados Unidos y se decide ella o deciden por ella, ¿no? Hacer realmente como una ruptura con un elemento político, se ve que parece que desaparece ella en muchos sentidos, ¿no? Y uno se pregunta como mujer si no, ¿no? Si de ahí no perdió como cierta fuerza de vida o cierta autonomía sobre ella, y que por eso también es que se salió de Clifton y es contratado por una compañía médica y empieza a viajar por todos los Estados Unidos, y aparentemente se desgastó muchísimo ella, ¿no? Físicamente. Sí tiene 2 hijos, pero luego fallece, ¿no? Entonces también pues hay un elemento, siento yo, así lo experiencio yo, ¿no? De tristeza al final, y donde uno se pregunta, ¿no? Y más yo lo pregunto ahora, que yo ya tengo más años que tuvo Teresa, ¿no? Y cuando escribí la tesis, pues yo era más joven, ¿no? Entonces ella tenía como ese elemento de ejemplo de vida, ¿no? Una mujer que sana, una mujer que hace impacto a su medio ambiente, etcétera, ¿no? Que es inspiración. Y ahora yo ya tengo, ¿no? 15 años más de que ella logró tener, ¿no? Dices, ¿no? Pues es impactante. ¿Y qué hubiera pasado si ella hubiera, ¿no? Vivido, pues hasta, ¿no? Abuelita, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera podido lograr en Clifton con el hospital que se supone que construye? Y qué figura ¿no? de madre, de abuela, ¿no? Con nietos hubiera tenido, ¿no? Entonces también pues hay ese elemento de, pues no, yo sí lo siento como una tristeza, ¿no? Una pérdida, que hoy en día siento yo que es una parte también importante de su historia que se debería de incluir, ¿no? Que al momento yo no la incluí porque yo no tenía esa vista, ¿no? Entonces también creo que cuando uno hace biografía, uno es parte de ese cuento, ¿no? Uno es parte de esa biografía porque tú te vinculas en elementos de la otra persona que tiene una reflexión a tu vida, ¿no? Entonces, siento que siempre, si uno biografía a una persona, y es un cuento donde está más que esa persona, ¿no? Están elementos de su contexto y está elementos pues también de tu propia vida, ¿no? Entonces creo que también, y ahí es donde uno tiene que tener también el juicio, ¿no? Qué tanto lo quieres hacer sobre ti y qué tanto lo quieres hacer sobre esa persona, ¿no? Y en ese cuestionamiento uno también se descubre y obtiene una autonomía sobre tus propias decisiones, ¿no? Que al final de cuentas, siento yo, que nadie te puede juzgar, ¿no?
obviamente en mi contexto pues lo hacía para una tesis de maestría, entonces sí tuve quienes me juzgaron porque pues tienes que pasar, ¿no? Pero pues no, siento que ahí el elemento de biografiar es importante. Y como último elemento de metodología, yo diría que uno no puede biografiar si no tienes con quién dialogar, ¿no? Sea tú misma, sea el material, pero también yo no pudiera haber escrito la tesis sin a quienes yo entrevisté, ¿no? Y también mismo contextualizar un poco a esas personas, ¿no? Entonces creo que también el elemento muy importante es buscar con quién dialogas, ¿no? Y buscar pues un equipo, ¿no? de diálogo. Y también, ¿no? Lo que ya dije al inicio, sí, siempre tenemos inseguridades, ¿no? Yo tuve elementos en la investigación que hasta la fecha no sé si realmente son como yo lo interpreté, y nunca sabremos, pero eso también es lo sabroso y de ahí también vienen unas oportunidades de diálogo, ¿no? Entonces también el biografiar te permite esa invitación a otras personas y uno nunca sabe, 20 años te contactan, ¿no? Y te buscan y sigue, ¿no? Ese diálogo con mujeres que pues, obviamente no conocía y cada uno es, ¿no? Súper interesante, ¿no? Entonces, es muy importante también ver esa oportunidad al futuro y darte como que la tolerancia de dudar en un momento, vivir todas esas, ¿no? Angustias y etcétera, pero ver también que es parte del proceso de investigar o de crear cualquier proyecto, ¿no? Y no quedar en eso no te define, lo que te define es escribir y hacer tu historia, ¿no? O tu memoria o tu aportación al futuro. Entonces, creo que podría seguir, pero creo que ya he usado mi tiempo. Entonces, muchas gracias. Nada, muchas gracias, Gillian. Yo solo, un poco por redondear tu intervención, que me parece que aporta muchísimo a esta manera de pensar cómo se nos relata y cómo se relata este tipo de vidas. Tú insistes en tu texto fundador sobre esta cuestión de ser o no precursora de lo chicano por parte de Teresa Urrea. Incides mucho en algunas cuestiones que creo que son fundamentales aquí, ¿no? Y por una parte es el tema de la raza, ¿no? Lo que significa también esa racialidad de la persona de Teresa como mestizaje. Pero luego también incides en una cuestión que es el espacio geográfico, ¿no? Ese concepto de borderlands, de una cultura formada por el conflicto, el sufrimiento, la opresión, los pequeños placeres que caracterizan también el tipo de vida de los mexicoamericanos y chicanos, ¿no? Y tú también incides en otro aspecto relevante de la vida de Teresa y es en esa existencia que transcurre entre Arizona, Texas y California. O lo que los chicanos denominan Aztlán, ¿no? Y me gustaría, bueno, que explicaras ese término de Aztlán, que también es este sentido, ¿no? de la experiencia, de esto que has dicho, ¿no? de una experiencia sufrida por parte de Teresa al ir a vivir a Estados Unidos y que es similar también a muchos mexicoamericanos, ¿no? que en su caso, bueno, pues es exiliada con su padre por una cuestión política, ¿no? Y luego hay también algo que se suma, ¿no? Que es la lucha contra la pobreza, contra la opresión, es decir, esta lucha que denominan desde el ámbito chicano la causa, ¿no? Y desde esta perspectiva de opresión económica, política, cultural y religiosa, en el que, bueno, ella era católica y está el protestantismo puritano, ¿no? Versus este catolicismo romano, o la lingüística, que es el inglés y el español, ¿no? Estos elementos que tú insertas en tu estudio me interesan mucho porque además están basados en tus reflexiones de estudio científico, de investigación, pero luego a la par tú haces unos comentarios como que es la tristeza, ¿no? Y tú le intuyes, o sea, en esa manera también en la que muchas veces nos conectamos con la persona y tú intuyes
algo que yo también percibo que es, ella casi es como una inmolación, ¿no? Porque muere en el hospital, casi como que se lanza a curar para tomar la enfermedad, que es también muy, muy pandémico, ¿no? Hay gente que dice, no me vacuno, me lanzo a la enfermedad para tener ese paso a la sanación y en este caso ese paso por parte de Teresa a otra vida, a otras dimensiones con la que ella estaba también conectada. Sí, yo siento que ahí también hay elementos que no hemos logrado captar de ella, ¿no? O sea, todo esto que investigué, que relaté, no, siento que no pude nunca realmente hallar su voz, ¿no? Entonces, porque uno se pone en sus zapatos, ¿no? Literalmente, ¿no? Y se pregunta, pues, ¿dónde está el elemento de la agencia de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue que ella empieza a llegar con el papá? ¿Cómo fue su tiempo antes, ¿no? El relato dice que ella conoció, ¿no? Empezó a vivir con el papá y conoció una curandera yaqui y de ahí aprendió todo. Yo la verdad no estoy totalmente convencida. Lo siento muy difícil de creer que 16 años de su vida no sabía nada, ¿no? Y vivía con su madre indígena. Entonces, se me hace que ya había, o sea, debe de haber antecedentes, porque cómo se curaban en la familia, ¿no? Se relata que ella vivió pues, en condiciones de pobreza como hija ilegítima, sí, en el rancho del hacendado, pero pues, o sea, de ahí también debe de haber pasado pues mucho conocimiento, ¿no? Incluso para que ella alza la voz al papá, ¿no? O sea, como mujer ilegítima indígena, pues obviamente había una enseñanza de fuerza, ¿no? Y que ella, ¿no? Y que él, ¿no? Lo permite y realmente, o sea, se ve en la foto que está bien vestida, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ve y se aprecia que fue como una hija, ¿no? Se puede decir real, ¿no? Y una hija con ese estatus, ¿no? Que también no sabemos dónde están todos los demás hermanos que también se dice que había, ¿no? Entonces hay muchísimas preguntas que no sabemos. Ella empieza a curar, ¿no? Empiezan a llegar mucha gente. Y ya cuando se tienen que ir fuera del país por órdenes del gobierno, y eso sí, ¿no? Constaté en los archivos que realmente sí había esos órdenes, se van, ¿no? Se van todos, se van una parte, se va la parte oficial de la familia, no lo sabemos. ¿Qué pasa con los ranchos? No, yo no lo sé, ¿no? Se dice un poco de que los ranchos seguían operando. Lo que sí ya no seguí la pista es, ¿no? La tenencia del mismo terreno de los ranchos, en manos de quién quedó y cómo fueron heredados esos elementos, ¿no? ¿Siguen en la familia? ¿No siguen en la familia? Yo no lo sé, ¿no? Entonces, obviamente esa experiencia ya de llegar a los Estados Unidos se vincula mucho con el sentido chicano, ¿no? Aunque es un periodo antes, ¿no? Llegan en Nogales y en Nogales son acobijados por unos y vilificados por otros, ¿no? Entonces se tienen que ir más al norte. Entonces también esa es una experiencia que también es muy común ¿no? En la comunidad chicana, mexicana, americana, que llegan y no pueden quedar donde habían llegado porque todavía hay, ¿no? Falta de oportunidad o persecución o etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo creo que, pues yo puedo decir que una vez que empieces a migrar, no terminas de migrar, ¿no? Te vas con la maleta siempre, ¿no? En parte también es como uno es. Y de ahí, ¿no? Sigue, yo sí tiendo a pensar que está más Teresa en el sentido de curar, pero obviamente pues también es un curar en un sentido amplio, ¿no? Entonces es un sentido, y cuando uno cura para fortalecer al alma, pues un elemento es reconocerte como persona, ¿no? Entonces también pues se dice que Santa Teresa
decía, ¿no?, a los grupos indígenas que la visitaban, o la gente de razón de Tomochic, porque ellos no eran indígenas, era gente de razón, que su territorio era de ellos, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso ya no cuajaba con el gobierno, ¿no?, y con los poderes. Entonces, ¿no?, hay una afirmación ahí de territorio, de ser, de autonomía, que también se vincula mucho con lo que es el movimiento chicano, ¿no? Y el esfuerzo justo del movimiento chicano, pues, porque es un movimiento que surge en la lucha, ¿no? Entonces es como un reconocimiento un poco al mismo tiempo, pero es un reconocimiento que ocurre también en un ámbito intelectual, académico, ¿no? Porque muchos mexicanos americanos que llegaban a los Estados Unidos se empiezan a educar después de haber tenido esa posibilidad como parte del apoyo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde los GIs, ¿no?, ya pueden acceder a educación pública financiada. Entonces, y de ahí es donde en esa misma educación, porque obviamente pues, ¿no?, se educan y empiezan a leer y empiezan a ver cómo funciona la ciencia y empiezan a darse cuenta, a ver, ¿por qué yo sigo sistemáticamente sin posibilidades? ¿No? Y ahí se van viendo alrededor y dicen, ¿no?, mi compadre allá igual, pero a ver, el americano blanco no, ¿no? A ver, nosotros hicimos los mismos, ¿no?, sacrificios para el país, sin embargo, ¿no? Entonces se empieza ya una concientización. Entonces esa concientización está en parte separado, ¿no?, a la vivencia, ¿no? Y la vivencia mexicano-chicano pues sigue en un sentido de blue collar, ¿no?, de trabajador. Entonces se empieza el movimiento chicano a teorizarse y darse cuenta que realmente para hacer un movimiento pues hay que tener pues una estructura, ¿no? Realmente una estructura de pensamiento también. Entonces ahí es donde ya surgen, a ver, de dónde venimos, y ahí es donde mismo empieza también cierta mitologización que también se ve mucho, ¿no? Con cualquier cultura siempre tiene mitos de origen, ¿no? Entonces viene el elemento de Aztlán, donde hay un reconocimiento y de alguna manera también una cierta apropiación de un territorio que es azteca en origen, aunque realmente son los tribus que luego bajan al centro de México y se hacen aztecas, ¿no? Entonces hace también hay un movimiento chicano como que una teorización muy interesante, porque dice, pues de esa misma área de donde venían los tribus que luego se hacen aztecas, venimos nosotros, pero ya fuimos hasta arriba, ¿no? Entonces ese es como que el lugar, ¿no? Pero es un lugar mítico también, no se ha identificado exactamente, ¿no? Aquí es la dirección de Aztlán, ¿no? Entonces es un área mítica y sale el mismo concepto de la causa, ¿no? Entonces, ¿qué es la causa? Entonces es como que el motivo al movimiento chicano, ¿no? Y obviamente pues hay un paralelismo, ¿no? Y como Teresa Orea viene de Sinaloa, ¿no?, después a Sonora, ¿no? Y ahí es donde también nos damos cuenta que Tomás Orea también no era dulce y obediente, ¿no? Él tiene que salir de Sinaloa porque no estuvo con el partido correcto en ese momento. Entonces también, ¿no? Hay elementos ahí que también dices, ¿no? Tal vez también el papá reconoce en su hija pues una parte de él, ¿no? Y por eso más bien la acobija y con los poderes ya de curación que tal vez la huila, ¿no?, mejora, ¿no?, la sirvienta de Tomás Orea, ya se hace como un fuente de ingreso, porque aunque se dice que ella no cobró, pues todos sabemos que aunque ella no cobró, seguramente sí había, ¿no?, en algún punto del camino hacia donde estaba ella, ¿no?, cierta cobranza, ¿no? O una donación, ¿no?
Entonces, y ya cuando van al norte, ¿no? Obligado, pues ahí es donde incluso en Clifton hay una ruptura con el papá, ¿no? Y se empieza... entonces yo a veces me pregunto si Teresa hubiera sobrevivido, ¿no? Tal vez hubiera sido una inspiración real, ¿no? Y una figura en el movimiento chicano. Así lo siento yo, ¿no? Pero como ella fallece en 1906, no vive la revolución, no vive, ¿no? Todas las fases después, ¿no? Entonces eso también es como interesante y no logran realmente conectar los elementos del movimiento chicano como la causa y Aslan. Son parecidos, ¿no? A los elementos de Teresa, pero no son exactamente igual. Entonces, y como también es un elemento intelectual y hay también adentro del movimiento chicano un poco esa contradicción, ¿no? Entre quienes sí fueron a la universidad y quienes siguen, ¿no? Como trabajadores asalariados o trabajadores, ¿cómo se llama? Blue collar. ¿Qué es blue collar en español? Pues no de oficina, ¿no? De talleres o de mecánicos, etcétera, ¿no? Y eso también, pues sigue hoy en día, ¿no? Esa dificultad de cómo sobrellevar la diferencia de clase social, ¿no? Y donde también los Estados Unidos, pues con su imaginario del American Dream, ¿no? Si trabajas bien, vas a tener tu casa, tu carro, ¿no? Tus chelas en el refri, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa ideología sigue más fuerte que el conocimiento o el movimiento chicano, ¿no? Con la causa. Entonces, no logra, ¿no? Realmente romper esa dominancia de los Estados Unidos para hacerse, ¿no? Y esa misma lucha de siempre entre los Estados Unidos y México, ¿no? Y abajo de eso, pues la lucha indígena, no indígena, ¿no? Realmente, y conexión con la naturaleza o, ¿no? La naturaleza como lugar donde puedes sacar beneficio, dinero y riqueza, ¿no? Muchísimas gracias, Gillian. Creo que ya hemos contextualizado el momento y empezado a entender algunas cuestiones de base. Y ahora, situándonos entre esas fronteras, Lisa nos va también a relatar esa base ancestral, ¿no? Que ella conoce también por su propia familia y el contexto donde nos vamos a situar cuando estemos también en Alburquerque, El Paso y seguir los pasos, ¿no? de Teresa. Sí, gracias. Estoy agradecida a seguir a Gillian porque está hablando de mi vida y la vida de mi familia. Mi bisabuela vino al mismo tiempo que Teresita y su vida era como un paralelo de ella. Um, ah, Era sobreviviente de la violencia doméstica y ella trajo a su familia a los Estados Unidos para que sus hijas pudieran ser educadas. Ella no podría estudiar ni tener oportunidades en su vida. Era casada a las 14, como vivía Teresita, una vida como sin oportunidades de pensar en libertad y no sé, estoy pensando en las preguntas de cómo era la vida de mujer en esta época. Quiero saber más cómo era ella como antecedente
a la vida que tenemos ahora. Porque aquí en Nuevo México habían como conquistas de España, pero después de eso era una conquista de europeos que no tenemos ahora, la cultura, la idioma, todas las cosas que debemos tener aquí. Y por eso en la familia de mi papá, que vivían aquí por siglos, ¿cómo podemos comparar las cosas que trajeron la gente de México y comparar las vidas que tenían aquí en Nuevo México, mis abuelos de mi papá, porque ellos sí eran mexicanos, pero de aquí, y es una comparación que yo creo que es muy interesante comparar. Y quiero saber más de, pues, cuál es el legado que tenemos como resultado de su vida de Teresita y de las vidas de las mujeres que vinieron en la misma manera. Mi bisabuela tenía 4 hijas y todas pudieron educarse y también sus hijos. Mi mamá tenía la oportunidad de estudiar y tener su educación, y yo también, pero es un legado que yo quiero saber más. ¿Cómo fueron las vidas de mujeres en esta parte del país? Y por eso quiero estudiar esas cosas. No sé. A nivel de activismo, Lisa, actualmente, ¿cómo están estas situaciones? ¿Cómo estás viviéndolas tú? Pues sí, pues yo trabajo con grupos de personas que viven aquí en el hemisferio del oeste, en grupos LGBTQ, y están pues haciendo logros, pero tenemos muchos, pues es difícil porque yo también tengo el legado de perder mi idioma y la cultura, pero quiero seguir en hacer el trabajo de tener otra vez estos logros. Y por eso sí, estoy trabajando en grupos en América del Sur y América del Caribe, en que los grupos están más opresados y muy, no sé cómo se dice, es difícil a veces encontrar las palabras porque tuve que regresar a español como adulto. A veces es difícil hablar de las cosas en español porque es difícil hablar de las cosas en inglés, pero he trabajado por como 2 años en el área de la Organización de los Estados Americanos, y hay muchas cosas que tenemos que hacer que son muy difíciles porque
hay un movimiento aquí en el hemisferio del oeste al fascismo, y es una lucha muy difícil porque todos los estados que están parte de esto están haciendo un movimiento al derecho que es muy poderoso y tiene mucha plata que están gastando la iglesia de evangélicos, y en estos espacios son muchas conversaciones en que gente dice que tiene compasión en convertir a personas a estar diferentes que son. Terapia de conversación, no, conversación, convertirse de su, oh gosh, lo siento, pero Sí. sí. No te preocupes, Lisa. Ahora. Seguimos más adelante en diálogo y ahora vamos a dar paso a Ana Gallardo Gracias. y nos va a contar también cómo va a plantear el trabajo, cómo vamos a desarrollarlo y básicamente también estas percepciones, ¿no?, que hemos comentado ahora, ¿no?, de esa tristeza, esa que ella no llegó a envejecer. ¿Cómo hubiera sido, ¿no?, Teresa, de no haber muerto prematuramente en ese hospital de Clifford? Ana. Hola, gracias por la invitación, Nekane, a compartir con vos este espacio. Gracias a María José, al Centro Cervantes por acompañarnos en este proyecto, de pensarnos, ¿no?, de volvernos a pensar. Escucho las conversaciones y todo lo que vienen contando, escucho lo que dice Lisa, que siento que es un momento, entiendo lo que está queriendo decir, y realmente es un momento donde hay que estar muy alertas, porque no es solamente en California o donde está instalada la derecha, ¿no? O sea, siento que realmente el mundo se está dividiendo en dos de una manera muy fuerte, y hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque siento que estamos en un momento de mucho peligro justamente por el poder y el dinero, y como este mundo se está realmente dividiendo. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Claramente, escuchando todo lo que venimos hablando de Teresa y de cómo se construyen estas biografías, también siento un poco lo que hablamos antes de empezar la conversación. Claramente, que esas biografías se escriben de manera conveniente, ¿no? Siento, más allá de que Teresa se murió joven, sí hay muchas partes de su... Es lo que a mí me gusta creer, ¿no? Yo no he investigado más que el material que nos han pasado, o que me han pasado, pero siento que todas esas biografías se escriben también a conveniencia. Muy probable que hayan callado mucho del poder que ella tenía, incluso de la madre, ¿no? Porque ella a lo mejor viene de su misma comunidad, seguro que aprendió en su comunidad todo lo que ella sabía, toda esa sanación. Pensaba en el padre, ¿no? En que ese padre solamente le da voz cuando es ella sola, no antes, ¿no? Sino cuando ya aparece su herencia y desaparece a lo mejor esa cuestión más... el poder que venía de su origen. Pero bueno, mi trabajo, yo soy artista visual, que es rarísimo. Voy a compartir un minuto para ir hablando con un poco más de comodidad sobre ciertas cuestiones que tiene mi trabajo. A mí me parece que entro en este proyecto, me invita Nekane a pensar, porque vengo haciendo una práctica que es en colaboración con mujeres adultas, sobre todo, porque sí entiendo esto, o sea, me gusta pensar en que Teresa podría haber tenido otra biografía,
si la hubieran escrito mujeres, ¿no? Como si la voz de la mujer, pienso en el movimiento chicano, o sea, pienso en todos los movimientos revolucionarios donde también la voz de la mujer generalmente está acallada, ¿no? Hay pocas mujeres, algunas mujeres en la historia que creo que se historicía, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero son pocas en general, esas mujeres que hicieron en los movimientos revolucionarios, están ocultas, o hay alguna que otra que sobresale, pero esa voz sigue siempre siendo la de los hombres, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta biografía la escriben otro tipo de mujeres? O mujeres. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo sería? En particular también mi trabajo, o sea, a mí me gusta pensar, y soy una artista que cree que realmente la herramienta artística, esta por lo menos la que yo practico, es una herramienta, el arte es una herramienta de transformación, es una herramienta política, y es una herramienta de sanación. O sea que yo me siento totalmente, mi práctica sana, y yo me siento muy emparentada a Teresa Urrera. Con todo la sinvergüenza que me toma. Entonces, mi práctica viene enfocada claramente en esto que se llama escuela de envejecer y en otras situaciones, pero en este caso, escuela de envejecer es encuentros con mujeres jubiladas, ¿no? De la tercera edad, que empecé a reflexionar sobre lo que representa la vejez, qué representa la vejez en un mundo de invisibilidad absoluta de cuerpos que no obedecen al canon, oficios que no obedecen el canon, historias de mujeres, que han tenido una vida durísima, y que nunca llegan a tener voz. Entonces, en la tercera edad, o cuando se jubilan, o cuando son viejas, encuentran en el colectivo, en el grupo, el encontrarse solas, se encuentran en distintos grupos de autoayuda, o los centros de día, donde van a hacer actividades, y ahí aparecen encuentros que son herramientas que las curan, ¿no? Que les dan posibilidad de tener algo mejor de lo que tenían, o darse cuenta de que en realidad habían tenido una voz callada. Así que un poco el plan es de juntarnos con estos grupos de colectivos en el taller que haremos con Cane, y repensar de qué manera juntes con las personas que nos acompañen, podemos escribir no solamente desde los archivos de esta historia de Teresa, o de nuestros archivos personales, o de los archivos que querramos trabajar, estas nuevas biografías, ¿no? Repensar quién tiene la voz, esto que también un poco me gustaba lo que decías, uno hace una biografía un poco porque también quiere escribir la propia biografía, hay un interés en uno, porque también es esto otro que nosotras queremos poner en escena, es algo que ha sido silenciado o escrito para uso, o sea, el cuerpo de Teresa puede haber sido usado la parte que convenía y no la otra, la que fue realmente una mujer revolucionaria, ¿no? Como que eso prefiere ser, la historia ha preferido ser callada, porque además de, para empezar, era mujer. Entonces, ¿no? Estoy hablando básicamente, ha sido una cosa muy básica y casi primaria lo que estoy diciendo, pero creo que para mí es importante entender eso. Me gusta pensar que también hay algo de los discursos escritos en la historia de la humanidad, que también está relacionado como escribe la academia, ¿no? Como la academia determina, o las academias han determinado que estas historias son importantes y no estas otras, ¿no? Entonces la escuela de envejecer, en este caso, yo la llevo a discutir con esas maneras también de escribir, de pensar, o de darle jerarquía a qué saberes, ¿no? Entonces, bueno, un poco entiendo que esto lo que vamos a hacer es juntarnos para trabajar desde el texto, desde lo visual, desde maneras de hacer distintas
con distintas herramientas o con distintos materiales que hoy son sencillos, como casi una cámara de video de celular, hacer como mini biografías, tanto de Teresa o de las personas de lo que quieran trabajar, ¿no? En colectivo, de manera individual, pero en una reflexión colectiva. Les estoy mostrando fotos de mi trabajo igual, que este es un encuentro que yo tuve en la Bienal de La Habana, en Cuba, con un grupo de mujeres mayores que cantaban en un coro, y nosotros hicimos unas acciones performáticas, pero esas acciones a las cuales llegamos fueron posibles gracias a este encuentro de charlas, de discusiones, de contarnos situaciones íntimas y de poder desatar en la intimidad relatos que ellas tenían como muy aprendidos, tanto de la pre-revolución como de la post-revolución, ¿no? Ellas nacieron en la época de Batista y después, con 14, 15 años, entran llega la revolución y ocupan otros espacios, otros se forman en una manera de hacer que fue totalmente aprendida de una determinada manera. No pudieron ser disidentes de eso, que a lo mejor no tenían ganas tampoco, ¿no? Ni antes ni después, nunca lo pudieron hacer. Entonces hay un relato que es ese único, y que en esta conversación y en esta manera de trabajar juntas, por primera vez se pudieron decir cosas, ¿no? Voy a dejar de compartir. Digo, no quiero extenderme mucho más porque también se nos está pasando el tiempo, pero bueno, más o menos ese es el resumen. La imagen de o sea, la vida de Teresa como cómo escribir esa otra parte de esa vida que no está escrita, ¿no? Que podemos intuir que hoy, además, en el mundo contemporáneo, es en esta región, además México, Estados Unidos, es una pieza fundamental, es una persona fundamental. Se puede reescribir su historia desde otra manera, con aquella que no se contó. Aunque no haya sido verdad, podemos nosotras rehacer una vida de lucha totalmente diferente, ¿no? Ese es nuestro acto de rebeldía y de lucha también contra la violencia, ¿no? Esa violencia que oprime, que calla, que escribe la historia como quiere. Nada, justamente en un momento donde es fuertísima esa otra historia que se está escribiendo, bueno, tenemos que unirnos y ser cada vez más poderosas, ¿no? No sé, creo que no quiero extenderme mucho más porque estoy agobiada con el tiempo. Así entramos al debate. Sí. Sí, un poco como cada una desde su propia vida, ¿no? Sentirse como ella, ¿no? También sintonizarse entre los tiempos y en esas capas buscar juntas también la verdad, ¿no? Y el activismo de poder cambiar el presente desde el pasado. Sí. Sí, esa lectura que decimos, este presente está escrito con una versión de la historia, o esas versiones que son las que tienen cierta hegemonía, dada incluso para mí por las academias, que dicen que, perdón, las académicas, pero que dicen que las cosas son así, que fueron así, que se escribe de una determinada. La disidencia en estas maneras de construir el mundo se hacen en la resistencia, ¿no? En otros lugares que a veces no llegan a tener voz. Creo que la historia de Teresa Urrera en el pasado es represente por eso mismo, ¿entendés? Y bueno, a ver, escribamos esa otra parte que le falta a esa, para poder cambiar incluso este presente. No sé si la verdad, porque la verdad, viste, también lo decía ahí Lilian, como, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tampoco sé si mi verdad es la verdad, pero está bueno darle fuerza a otras maneras y que sean presentes otras maneras de escribir las historias, las biografías de esta mujer que es reporosa, que es sanadora. A mí me parece que es fuerte entender el poder que tiene la sanación, el poder de las manos, el poder tocar, ¿no? Decís, de golpe, eso es una revolución profundísima. No solamente la revolución, o sea, la revolución de las armas, ¿no? Sino la revolución de la escucha.
lo que transmiten las manos cuando alguien escucha, para después no querés escuchar y después ir y tocar y sanar, ¿no? Decís a todas esas personas que a lo mejor pienso, ¿no?, que mucho de esa sanación también tendría que ver con la relación entre las mujeres, entre ellas ahí en un movimiento, las mujeres de las personas que, ¿no?, del migrante, del que pasa de frontera a frontera, esa mujer que lleva en las espaldas toda la vida de toda esa familia que está escapando, que no tiene el territorio, ¿no?, que está discriminada, qué sé yo, caen sobre esos cuerpos también silenciados, ¿no? Entonces ella también debe haber sido realmente una acompañante de los movimientos, una sanadora, y que esa historia no se cuenta como tal, ¿no? Como si no tenés enfundado el arma, entonces, ¿para qué? No sé, algo así. Entonces eso es lo que me parece que es interesante de lo que vamos a hacer nosotros, que es reescribir de manera colectiva, desde este cuerpo, estos nuevos cuerpos, ¿no? Como, ¿no? ¿Me cane? Total. ¿Qué os parece? Bueno, Silvia, proponíamos, ¿no?, cerrar unas frases, quizás, Lisa, como síntesis, ¿qué te gustaría decirnos en Está lindo inglés? lo que está poniendo ahí, me gusta también, perdón, Lisa, dice, estamos haciendo este trabajo aquí de sanar nosotras mismas, totalmente. Sí, creo que eso es parte del movimiento más importante, hacer las cosas que sanan a nosotras mismas, pero también a nuestras comunidades. Tenemos que aprender otra vez las cosas que hemos perdidas, qué plantas podemos usar, qué cosas podemos usar y saber y también compartir con comunidad. Pero creo también que tenemos que pensar en las cosas del pasado y cómo podemos usar esas cosas para tener una futura diferente, porque en mi trabajo tengo que hacer el trabajo de justicia y tenemos muchos problemas aquí en este país, pero también en otros países en que las mujeres están perdiendo sus derechos. Aquí en los Estados Unidos estamos perdiendo el derecho de controlar nuestros cuerpos y es un problema muy grande en todo el mundo y creo que si podemos pensar en el ejemplo de mujeres tan fuertes y tan, pues... Lisa, habla en inglés, de verdad. Sí. Habla en inglés, por favor. Gracias, lo siento. Que hablas un español maravilloso, pero yo que también practico el bilingüismo, comentabas antes que te habían despojado también de tu idioma y de tu tradición. Gracias. Pues sí. bueno, pero habla en inglés porque lo podemos subtitular, así que no te preocupes. El Instituto Cervantes apuesta por el bilingüismo también. Gracias. Y resúmenos, quizás en 5 minutos o 7, ¿no? También en inglés tu trabajo de activismo, ¿no? Así para que nos quede también claro a todos los oyentes futuros. Okay, gracias. Okay, well, yeah, the work that I do here in New Mexico is very local, but then we also have regional work and hemispheric work in which we try to amplify the voices of the people who are the most marginalized. And so, you know, LGBTQ folks of color tend to be the people who are the most oppressed and silenced in our hemisphere. And so trying to strengthen those and center those voices is a big part of my work. But then, you know, in
audiences like the Organization of the American States, where people send delegates from their governments to dictate what people's rights should be. We have to have strong voices to bring to the table. And in the last several years, the Organization of the American States was not something that was really on the radar for the United States, and Central and South American countries have been part of that all along, but the United States was not very present to that. Most of the people in the United States don't understand what the Organization of the American States is, and so even just trying to educate one another about the hemispheric conversation has been a really interesting part of that work. But then also trying to strengthen and put in the forefront the healing work that we do as Native New Mexicans has been, you know, there's so many different components to my work, but trying to honor our heritage, trying to relearn our heritage is a huge part of that, because we have had so many oppressive forces try to rob us and steal our culture, our heritage. And so as Chicanas, how do we go about refinding ourselves, rediscovering our histories? My great-grandmother, you know, brought culture with her that was stolen from us because of, you know, sins of commission and omission, things that were done on purpose to try to rob us of our power, but then also just things that fell by the wayside, unfortunately. We were forced to assimilate into European culture by United States saying that we weren't white enough here in New Mexico. And so people betrayed our cultural heritage to try to fit in and to try to, I don't know, become a state. And so, you know, trying to rediscover our roots and our power as women, our power as a community is a lot of work, but I love it so much, and it's so powerful to be part of that. And Teresa Urrea has the potential to reteach us, I think, our own power, to reteach us who we can be as healers ourselves for a culture, for the movement. And so I think it's a really interesting inquiry to think about that. How do we go about finding out what those roots are, and so we can have a new movement grow out of that? Muchas gracias, Lisa. Muy bien. ¿Alguien más quiere cerrar un poquito? Ana, ¿te gustaría comentar algo? No, sí, quería como comentar esta situación de, nada, que mi trabajo artístico, quería aclarar por si no había quedado un poco claro, pero es como trabajar dando visibilidad, mi obra es dar visibilidad a ciertas situaciones que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Entonces, hace muchos años creo, y ahora es la violencia al envejecer, pienso que hubiera pasado lo mismo con Teresa Urrea si hubiera envejecido. Creo que eso solo, pero bueno, espero encontrarnos juntos en el encuentro y poder desarrollar este trabajo de manera colectiva, que me parece que además es la mejor manera de trabajar. No hablo inglés, así que después leeré el subtitulado, Lisa, de lo que acabas de contar. Muy bien, bueno, pues simplemente comentar que muchas veces las biografías
lo que es evidente no es tan evidente y que también nos interesa trabajar en las elipsis, ¿no? En las lagunas entre lo que no se dice y no se cuenta, pero está permanentemente y sórdidamente y sordamente a lo largo de toda la existencia de las personas entre fronteras y que han sufrido precisamente las problemáticas que sobre ellas quedan marcadas. Yo quisiera ahí, hacer una observación que se me hace muy, muy, muy interesante, que ahora van a ser colectivas, una colectiva de mujeres quienes lo harán, ¿no? Entonces también siento yo que se está creando una, pues tal vez no respuesta, pero una redefinición, ¿no? Y lo que yo encontré en mi investigación, pues eran puros hombres, con excepción de Brianna Domecq, quien sí pero escribió una novela, yo siento un poco lejos a veces ¿no? de lo que decían los datos, y también desde un ángulo, ¿no? Un cierto ángulo. Entonces es interesante que ahora se me hace muy importante, ¿no? Que realmente sean pues desde Albuquerque, ¿no? Desde el contexto real vivido de mujeres que ahora en este momento ya no está esa división como estaba en los 60s y 70s, ¿no? De intelectual, estudiados y el resto, ¿no? De la gente mexicano-americano. Y creo que también hay un contexto ya en global donde ya las distinciones, las microdistinciones ya no son tan grandes como lo eran en ese momento, ¿no? Entonces, ahora ya hay más una experiencia vivida de chicanas, sobre todo, ¿no? También hay como una voz adicional, ¿no? Separado y etcétera. Entonces creo que se va a crear una interpretación de Teresa viva, muy diferente y muy fructífera, ¿no? Entonces, y muy necesario, ¿no? Por las mismas condiciones que señalaba Lisa, ¿no? Entonces, va a ser muy, muy interesante y espero que me sigan invitando. No soy tan rígidamente académica, por eso ya puse en el comentario, por eso voy a México, porque sí me di cuenta, ¿no? Y no de todo me hallé en los Estados Unidos, aunque yo soy europea, entonces más bien yo me sentí ahí más y siento que hay una vinculación con el arte y con el alma y con la naturaleza diferente en Latinoamérica, ¿no? Y pues son matices muy, muy, muy interesantes, ¿no? A un futuro, pues donde si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Y realmente, pues ahora es el momento, ¿no? Entonces, pues con toda la fuerza adelante y cualquier cosa que pueda apoyar, pues yo aquí feliz. Gracias. Gracias, Lilian. Gracias. Pues Muchas no sé gracias si a- hay alguna intervención más. Si María no, José. yo... Sí. Sí, si no, le quería comentar que, bueno, que esta charla puede servir para que personas que se quieran apuntar a este taller puedan hacerlo. Pondremos, bueno, por aquí abajo puede aparecer, o al final, el email al que se puede escribir y para inscribirse. Y bueno, cuando tengamos, podemos ir haciendo inscripciones y cuando ya tengamos la fecha segura, pues la anunciaríamos. Pero bueno, que sirva para esto y nada, dar las gracias a todas por vuestras magníficas intervenciones. He aprendido muchísimo y me he apuntado cosas que ahora me estudiaré. Y nada, espero que nos veamos dentro de no demasiado largo tiempo, que sea más bien pronto. Así que muchísimas gracias a todas.